cuarta sesión. Ya, voy a compartir mi pantalla para de una vez dar inicio. Ya, a ver. El día de hoy vamos a complementar una norma de la, la ISO 9001, ¿sí? Esos lineamientos que nos apoyan, nos ayuda a estar más ordenados en la gestión pública, ya que existen varias situaciones de riesgos en las obras públicas o en las mismas contrataciones con el Estado, ¿no? Vamos a ver, en este caso la ISO 31000, que respecta a lo que es gestión de riesgos, ¿ya? Son actividades coordinadas destinadas a dirigir y controlar la organización con relación al riesgo. O sea, no solamente se refiere a, así como por ejemplo en la parte de seguridad, también habla de riesgo y peligro, ¿no? También hablan de la matriz, también se habla de valoración, ¿no? Y se cataloga, pues, cuando es un riesgo bajo, mediano y alto, ¿no? Es similar, pero aquí es cuando nos referimos, ¿no?, a una contratación. Y esta parte es con una contratación con el Estado, ¿ya? Tenemos que tener un soporte estratégico, proceso continuo, y tenemos que tener herramientas. Soporte estratégico es cuando no se trabaja de manera desordenada. O sea, tiene que haber internamente en las entidades públicas sus propias directivas de gestión. Esas directivas de gestión no necesariamente para una gestión de riesgos, sino para un orden documentario. Proceso continuo significa para que estos ordenamientos, esta forma de trabajo de gestión misma de las entidades públicas esté continuada, ¿no? Esté continuada, ¿no? Y que no exista un tipo de paralización o una situación, salvo sea por casos fortuitos, ¿no?, o fuerza mayor, que exista y se podría de repente interrumpir ese proceso, ¿no? Y las herramientas que sirven para obtener tanto el recurso humano como recurso, sobre todo es la parte del recurso humano, saber preseleccionar, ¿no?, un plantel de repente competitivo, ¿no? No, por ejemplo, ¿no?, si hablamos de los riesgos en las contrataciones de profesionales, en la parte política, ¿no?, en las entidades públicas contratan a personal que han estado en la campaña, que son familiares, siempre, y esto es, ve la manera de escapar en uno de los artículos de contratación en el Estado que no deben de contratar o que el mismo familiar trabaje en la misma entidad pública, ¿no? Que ahí el mismo reglamento lo dice. Entonces, ven la manera, de repente, por un amigo, un conocido, y cosas así, la situación es que no hacen una preselección, ¿no? E incluso cuando hacen una preselección, hacen convocatorias públicas, ¿no?, como el caso de las municipalidades, de los mismos gobiernos regionales, existen estas convocatorias públicas que a las finales no califican a nadie y siguen trabajando con su misma gente. Por ejemplo, si postulan 10 personas para un cargo, entre esas 10 personas existe el recomendado, ¿no? Entonces ven la manera de descalificar a todos y solamente queda al que quieren poner y supuestamente de manera transparente, ¿no? Entonces, esas son las situaciones que se dan con el Estado. Ya, a ver, la eficacia de la gestión del riesgo dependerá de su integración, de gobernanza, de la organización, incluyendo la toma de decisiones. Claro está, ¿no? Claro está que cuando hay una necesidad pública, se necesita, por ejemplo,
estamos con una problemática en una ciudad de Amazonas donde tiene varios años, ¿ya? Por el problema de que no tienen agua potable las 24 horas, ¿no? Ya tiene años con ello, entonces tienen una necesidad, la necesidad de un estudio, de un expediente técnico que se realice para que por fin tenga la ejecución de esa obra y que los ciudadanos gocen de agua potable, ¿no? Como todos nosotros lo necesitamos. Entonces, es una decisión que ha pasado de gestión en gestión, ¿no? De entidad o de mandatario o de gobernador o de alcalde en alcalde, ¿no? Y no ha dado solución. Entonces, son decisiones que deben de tomar, ¿no? Y siempre y cuando tenga pues una correcta organización de gobierno para que puedan dar la satisfacción a la ciudadanía. Las mejores prácticas y los elementos específicos. Las mejores prácticas se refiere a que la situación, siempre y cuando no entremos a una parte por ejemplo, de corrupción. Se dan a veces noticias que hacen, por ejemplo, como un tipo de una lista de competencia de qué entidad pública es la que ha invertido más en el año, ¿no? Pues ahí sale, por ejemplo, gobierno regional de tal lugar, pone primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, y todas las que existen en el país, ¿no? Entonces, ahí, ¿por qué se da? Porque la misma gestión que tiene esa entidad pública, pues realiza dentro de su organización y aporta con sus mejores prácticas que tiene, ¿no? Para que pueda llegar al objetivo de estar entre los primeros lugares de los gobiernos finales que más inversión pública tiene, ¿no? Listo. El diseño e implementación de un sistema de gestión de riesgos está influenciado por, como dije, ¿no? Las necesidades de cada organización. Las necesidades, por ejemplo, si hablamos una municipalidad distrital, y quiere para su pueblo una distrital, digamos, en altura, en la sierra, ¿ah? De bajos recursos, ¿sí? Esta municipalidad distrital de bajos recursos necesita darle a su población agua potable, ¿no? Y de repente no, y también un saneamiento del alcantarillado, pero al no poderse realizarse un alcantarillado de repente por el tipo de nivel de población, debería al menos del sistema de UBS, ¿no? El sistema de UBS, para que al menos tengan el servicio completo, ¿no? Esas necesidades que se tienen estas poblaciones, ¿qué hacen? Ven, de repente gestionan en la capital, en Lima, para que puedan realizar un convenio de repente si hablamos de saneamiento, con el Ministerio de Vivienda. Entonces, este convenio ya debería hacerse tomado como una necesidad de la misma organización de la entidad pública hacia otra, ¿no? Pidiéndole, solicitándole otra entidad pública para que cumpla su objetivo, los objetivos particulares, ¿no? Sus áreas de riesgo, productos y servicios, los procesos y prácticas específicas empleadas, los procesos y prácticas específicas empleadas, como lo expliqué en la anterior diapositiva, es que estos gobiernos regionales o alcaldías, municipalidades, tengan su misma organización, su organigrama que tienen dentro de su gestión esté bien implementada, ¿no? Y con el nivel competitivo que se merece también. Como dije, el preseleccionado que se tiene para cada profesional tiene que ser acorde al cargo, ¿no? Acorde al cargo, con competencia pública, no señalándole con el dedo, como se dice. Las normas y regulaciones del sector emitidas por instituciones internacionales, se ve en pantalla,
¿no? Entonces también son como se puede coger como un modelo, por ejemplo, sistema de control interno de la Contraloría para el sector público. Eso también ayuda, pero de cierta forma, la parte de Contraloría últimamente tiene un poco de otro tipo de visión, ¿no? No tiene la visión, no es por hablar mal de repente, pero no tiene la visión de terminar y cumplir la meta o el objetivo de la universidad pública, sino está con la visión, ¿no? Con la visión, con el objetivo de ver la problemática y hacerle, buscarle de repente la, ver la manera de que el profesional o los profesionales estén implicados en un acto de corrupción. Ese es su fin. Al ver eso, de que eso es su forma de pensar, entonces, ¿dónde está la necesidad del pueblo? ¿No? Entonces, al hacer ello, paralizan las obras y no las dejan concluir, ¿no? Al no dejarlas concluir, prácticamente ya lo que se gastó, lo que se hizo en esa obra, va a tener que tomarse como un saldo de obra de aquí a 2, 3 años, ¿no? Ejecutarse ese saldo de obra que va a salir, sumando los dos presupuestos, el ejecutado más el saldo, va a salir mucho más del presupuesto que dio inicio, ¿no? Entonces, ese impacto de ese tipo de riesgo es sumamente negativo. Entonces, también se tiene que verse que entre instituciones tengan una estrategia para el bienestar público, ¿no? Principio de la gestión de riesgos. A ver, tiene que estar integrada, estructurada y adaptada. A ver, integrada porque tiene que darse una unificación, tiene que unificarse el grupo por ejemplo, en una entidad pública tiene sus áreas, ¿no? Áreas de abastecimiento, el área de obras, de infraestructura, eh, tesorería, ¿no? Tienen que integrarse entre las partes para que puedan formar un buen equipo, ¿no? Estructurada, tiene que estar así como está integrada, ¿no? En conjunto, tiene que estar bien estructurada en la parte organizacional. ¿A qué me refiero? A que se cumpla con el organigrama establecido dentro de su organización de entidad pública y adaptada, que pues los integrantes, como sus procesos, estén con la competencia debida para que pueda seguir funcionando, ¿no? Y si cometen errores, lógicamente que debería de realizarse la mejora continua. De los errores se aprende, como se dice. Entonces, de los errores que se tiene, se toma como ejemplos para los próximos procesos que exista y se realice pues una mejor gestión. Tiene que hacerse que esté inclusiva, dinámica, disponible, los factores humanos y culturales, y como dije, la mejora. Entonces son los principios eh, de esta gestión de riesgos que tiene que funcionar para que exista un mejor resultado, ¿no? Aquí están los conceptos, por ejemplo. Vamos a aproximar. Bueno, eso ya lo conocemos, pero vamos a darle un poco de conocimiento. Inclusiva, la participación apropiada y oportuna de todos los servidores públicos permite que se consideren su conocimiento, punto de vista y percepciones. Esto resulta en una mayor toma de conciencia y una gestión del riesgo informada. O sea, no necesariamente buscarse grupos entre sí. ¿A qué me refiero? A veces, ocasiones, como son situaciones políticas, buscan sus grupos sociales, ¿no?
No, yo soy de tal partido. No, yo soy de la otra, de la oposición, ¿no? Entonces, estas desorganizaciones generan conflictos, el resultado, ¿no? Entonces, eso es fatal, pues, para una, bueno, al menos en este tipo de gestión de riesgos, ¿no? Dinámica. Los riesgos pueden aparecer, cambiar o desaparecer con los cambios de los contextos externos e internos de la organización. Claro, o sea, si es que ya se convirtió en problema, un riesgo que apareció de la nada, se convirtió en un problema, tuvo su impacto al final, ¿no? Ya para la siguiente, lógicamente que lo tienes que considerar como un riesgo para que ese problema pueda desaparecer. Se pueda desaparecer o se pueda cambiar para, mejor, para una mejoría. Mejor información disponible. Se basan en información histórica y actualizada, así como en expectativas futuras, tienen en cuenta explícitamente cualquier limitación, incertidumbre asociada con tal información y expectativas. Ya, o sea, cuando existe una data, ¿no? O sea, así se le llama, de repente, una data, tenemos una información, ¿no? Histórica que está, actualizándose, digamos, en cada periodo, semanal, mensual, trimestral o semestral. Entonces, esta información te va a servir, ¿no? Te va a servir como ejemplos de que puedes absorber esa información para tomarte las prevenciones del caso, para cualquier tipo de riesgo que se te venga en el futuro. Factores humanos y culturales. El comportamiento humano y la cultura influyen considerablemente en todos los aspectos de gestión de riesgo en todos los niveles y etapas. Claro, como dije, ¿no? La competencia profesional dentro de una gestión. Acciones que debemos realizar en la gestión de riesgos. Por ejemplo, ¿no? Hay eventos que impidan la adjudicación y firma de contrato. Hay situaciones que se dan, ¿no? Cuando ya está para la firma de contrato, sucede que, bueno, hay un caso ya, hay un caso que le voy a contar. Por ejemplo, eh, cuando ya está para la firma del contrato, ¿sí? Una vez un, un contratista me llamó, ¿ya? Me llamó y me dijo, ingeniero, ¿cómo haría para poder renunciar a, y no firmar el contrato? Yo no quiero firmar el contrato, ¿no? Yo no quiero firmar el contrato porque me he dado cuenta, he visto bien el presupuesto y ese presupuesto puede estar muy bajo. Ya ha pasado bastante tiempo, me está demorando en los fondos que tenía para esa hora, los habrá gastado. De repente también no pudo conseguir, tuvo fallas en el proceso para conseguir la supervisión, ¿no? Y también viene el riesgo en la parte del expediente técnico, que sus precios unitarios están muy bajos y el postor que se ganó la buena pro, que ya no quiere firmar contrato, pues se dio cuenta, o mejor dicho, no se dio cuenta en la hora de en el momento de las consultas, o al menos en el momento de su propuesta, ¿no? Hizo su propuesta, pero a las finales va a terminar en pérdida. Entonces, suceden este tipo de eventos para denegar o impedir una firma de contrato, ¿no? Otro evento, eventos que alteren la ejecución del contrato. Hay varios. Por ejemplo, en el artículo 34 de la ley, modificaciones del contrato. Existen, cuando hablamos de alteren la ejecución del contrato, pues podemos asimilarlo a una modificación del contrato que existe en las ampliaciones de plazo, las prestaciones adicionales, la reducción de prestaciones, reducciones del plazo y entre otros puntos
que puedan existir, ¿no? Otro, el equilibrio económico del contrato. El equilibrio económico del contrato se basa por ejemplo, según el reglamento te dice que se puede hacer un porcentaje de prestación adicional hasta el 15% cuando lo maneja la gestión de la entidad pública, y pasando el 15% ya lo tiene que revisar la Contraloría, ¿no? Entonces, este equilibrio económico se basa a que los expedientes realizados estén bien hechos y no generen adicionales por montones. ¿Por qué? Porque aparte de prestaciones o adicionales, existe también el reconocimiento de reajustes, ¿ya? Entonces, esa sumatoria de estos dos impactos económicos, y también de repente por ampliación del plazo, los pagos de mayores gastos generales, todo esto son para el gasto que tiene que hacer la entidad pública, ¿no? El gasto que tiene que realizar la entidad pública, y no va a haber ningún equilibrio económico para el contrato que se inició. La eficacia del proceso de contratación. Siempre para tipos, por ejemplo, de adjudicación simplificada, licitación pública, entre otros tipos de procesos de selección, tiene que hacerse de acuerdo al reglamento, ¿no? El reglamento te dice que hay fechas, ¿no? Fechas no, sino hay plazos para las consultas, bueno, después de la convocatoria, para las consultas, para absolver las consultas y observaciones, para las bases, para las integraciones de las bases, ¿no? Plazos para la buena pro, plazos para el consentimiento de la buena pro. Entonces, ahí es donde se tiene que cumplirse, porque de repente en el proceso no cumples con los plazos, o también en las bases administrativas que cuelga o que sube o publica la entidad pública. En estas bases administrativas coloca fuera de las bases estándar que existe por el Estado, ¿no? Pone de repente en la parte de personal clave, pone la experiencia y te solicita puntos en los cuales no están dentro del margen, ¿no? El margen o del límite bueno, de las bases estándar, y quiere incluir otras cosas, solamente para direccionar al postor que quiere que gane, supuestamente. Entonces, ahí es donde vienen los errores. Cuando ya se da el proceso, se levantan observaciones, todo, gana la buena pro y existen las apelaciones. No se consiente la buena. Entonces, no hay eficacia en el proceso de contratación, ¿ya? Y por último, la reputación y legitimidad de la entidad. Claro está que cuando menos problemas de política, por ejemplo, hizo una mala inversión el gobernador regional, se gastó el dinero de tal obra el alcalde, ¿no? Los regidores invirtieron mal, los encontraron infraganti, ¿no? Los capturaron de repente en otra ciudad haciendo otras cosas, ¿no? Entonces ahí empieza ya a mancharse la entidad solamente por actos ilícitos, que no deberían de impactar, ¿no? Solamente por dar un tipo de improvisación. Revisión. Diseñar acciones alternativas y o complementarias frente a situaciones contingentes que se puedan originar durante el desarrollo del contrato. O sea, tienes que ver ya pues la parte de gestión de riesgos en este caso. ¿Por qué? Porque ya vamos a prevenir. Ya sabemos cuáles son las alternativas, ¿no? De solución, porque ya tenemos experiencia. Ya sé
de un tipo de proceso o un tipo de la ejecución de bienes o de ejecución de servicios, la ejecución de consultoría, la ejecución de obras públicas, estos procesos ya están, ya los he pasado antes, ya tengo la experiencia de haber ejecutado ello. Entonces, yo ya tengo que prevenirme. Yo sé que en la zona tal llueve. Yo sé que en la zona tal hay problemas conflictivos, ¿no? Yo sé que en tal lugar voy a tener problemas de expropiación de repente. Entonces, yo ya tengo que prevenirme. Yo tengo que prevenirme. ¿Ya? ¿Cuáles son las acciones? ¿Ya? Para poder, cuando se presenta un riesgo negativo, tenemos que reducir, compartir, aceptar y evitar. ¿Ya? Son cuatro puntos que tenemos que analizar. Esto estamos por un procedimiento de un tipo de forma de trabajar en la gestión de riesgos. Luego, al final, nos vamos a la directiva, ¿ya? A lo más puntual y a lo que nos pide el reglamento en sí, ¿ya? Ahorita nos estamos dando parte teórica, ¿ya? Lo más entendible, para después llegar a la parte más puntual. A ver, para un riesgo negativo, ¿cómo podemos reducir? Acá dice, analizar las acciones que reduzcan el impacto y la probabilidad o ambas a la vez. O sea, ver la manera, ¿no? Tomar acciones para poder disminuir, sensibilizar el impacto que genere, pues si hablamos de gestiones públicas, el impacto económico que genera. Evitar prestaciones adicionales desde un expediente. Evitar ampliaciones del plazo desde la propia organización de la entidad. Evitar, de repente, no evitar en la parte de reducir, o al menos reducir el impacto de las, ¿cómo se llama? De la parte económica, como ya mencioné, ¿no? O también de que vuelva a pasar, mejor dicho, si yo tengo un sector de una obra en carreteras, ¿ya? Yo como gestión de la zona, ya, yo soy el alcalde de tal provincia, yo sé que la gente de repente es conflictiva, ¿sí? Voy a hacer una carretera, he tenido conflictos, he tenido tramos donde no se puede recepcionar, ¿ya? Eh, Me generó impacto en ese momento. Listo. Voy a también voy a realizar otro tipo de obra, una obra de una edificación, ¿ya? Yo sé que la gente es conflictiva, yo sé que el impacto es potente, ¿sí? Entonces yo tengo que tomar acciones, ver qué cosa me pasó en esa carretera, obviamente son diferentes tipos de obras, pero es la misma gente, ¿no? La misma gente conflictiva que existe en la zona. Entonces, ¿qué cosa hice para no generar esta situación? Entonces, yo lo tengo que realizar y prevenir desde el expediente, ¿no? De repente, poner ahí en los gastos generales el requerimiento de, de un relacionista comunitario, ¿no? O un sociólogo, o un abogado incluso. Entonces, esta previsión que estoy haciendo, yo ya voy a reducir, no voy a quitar el carácter de la población que es conflictiva, pero sí voy a reducir el impacto. Ya no me van a generar una reducción de prestación como no recepcionar tramos de carreteras, pero al menos acá ya me van a dejar trabajar, ¿no? Avisando y viendo la parte legal, ya me van a dejar trabajar con tranquilidad.
Entonces, yo ya, obviamente que la parte del conflicto se va a realizar de todas maneras, pero yo lo voy a reducir en que me dejen trabajar de la mejor manera. ¿Sí? Trasladar o compartir el riesgo. Cuando suceden conflictos, por ejemplo, existe una póliza CAR, no sé si, CHA, ¿no? Cuando de repente sucede un impacto a la obra, ¿no? Un impacto a la obra eh, donde ya está ejecutada, ¿no? Y empieza a haber un conflicto, entonces este seguro, ¿no? Lo puede, ya, a ver, acá hay un comentario, sí. Dice que creo que sería necesario contar con un plan de gestión de riesgos para que en función del riesgo tanto interno como externos, antes de que empezara a elaborar un expediente técnico. Claro, o sea, la gestión de riesgos se puede realizar antes de, durante de e incluso después de, ¿sí? Una gestión de riesgos está desde el perfil técnico, ¿ya? Una gestión de riesgos está desde la parte del proyectista. Una gestión de riesgo está hasta en el proceso de selección. Una gestión de riesgo también está por parte de la empresa, del contratista. No, no necesariamente lo que te dice el OCE. El OCE te obliga a que lo realices como proyectista, pero el proyectista, como repito, en su mayoría solamente presentan por presentar porque te piden que lo hagas y punto. No, no te previene de que ese riesgo te va a generar un adicional de obra. ¿Ya? Y se genera un adicional de obra cuando ya te lo ha previsto, pero ¿cuál es tu plan de acción? No hubo plan de acción. Hubo una previsión, sí, te dijo que va a pasar eso, ¿no? Te dijo que vas a tener una prestación adicional, ¿no? No objetivamente, pero sí con palabras en las cuales se sabe que va a pasar en su futuro o en la ejecución misma. Pero ¿qué tuvo que hacer más bien la gestión interna del mismo proyectista, este profesional especializado de repente en gestión de riesgo, para que pueda de repente modificar el presupuesto, mejorar ese presupuesto y evitar que genere un impacto económico, ¿no? Entonces, esa es la parte de gestión de riesgos interna del proyectista que debió de realizarse para evitar estos problemas a futuro o en la ejecución. Ahora, gestión de riesgos dentro del proceso de selección. También. Tener un equipo de profesionales óptimos para qué? Para verificar de la manera más rápida los puntos más importantes del presupuesto, los puntos más importantes del conocimiento de la zona, para verificar si vas a tener pérdidas o ganancias, ¿no? Entonces, esta previsión, este estudio, se realiza en la época desde la convocatoria, porque en la convocatoria te comparten el expediente técnico. Puedes bajar, lo evalúas y te pones y participas como postor. Participas como postor y ahí sí ya te vas hasta ganar, ¿no? Participas, concursas y ganas, ¿no? Ahora, para evitar de que tienes miedo de firmar un contrato, porque te diste cuenta de que vas a salir perdiendo, ¿no? Esa es parte del procedimiento de selección, parte de la ejecución de la obra. Cuando de repente te descuidaste del procedimiento de selección y entraste a una obra donde hay bastantes falencias, equivocaciones, errores de expediente técnico, ¿ya? Tienes que hacer una gestión de riesgos interna para que hagas un listado de experiencia, ¿no? Listado de experiencias, de ese listado de experiencia identifiques, ¿ya? Identifiques tus riesgos más importantes y desde ya empezar a realizar el estudio o la verificación, revisión del expediente técnico, ver dónde hay falencias
y empezar con las consultas del caso. Consultas, 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 consultas. Y si son casos de vicios ocultos, vamos a realizar ya de frente las necesidades ya de prestaciones adicionales de obra. Eso, esa gestión de riesgo también se tiene que realizar, ¿no? Claro, esas son lecciones aprendidas, eso está en la ISO 9001 en calidad, cuando tienes lecciones aprendidas, ¿ya? Obtienes las lecciones aprendidas para que lo ejecutes en la siguiente, en este caso, obra que vas a realizar, que vas a ejecutar. Entonces, estas lecciones aprendidas lo tomas en un listado de riesgos que te pasa, o ¿qué te pasó? Prestación adicional. ¿Qué te pasó? Ampliación de plazo. ¿Qué te pasó? Eso es a nivel de expediente técnico. O sea, a nivel de estudios de fallas del expediente técnico, mejor. También hay gestión de riesgos de que, por ejemplo, contraté a un residente que no tenía experiencia o que no daba para la obra. De repente tuve problemas económicos financieros, también fue un riesgo, ¿no? Que me pasó. O sea, no todo viene a ser por culpa de un expediente mal hecho o porque la entidad no lo ha previsto. También hay imputabilidad por parte del contratista, ¿no? Entonces el contratista también tiene que poner ahí cuáles son sus falencias que ha tenido en esos tipos de obras, en esa data, para que lo puedas identificar, ¿ya? Para que lo puedas identificar. Vamos a la parte de aceptar. Continuar con las actividades que afectan el impacto o la probabilidad de riesgo, ¿no? Hay ocasiones, por ejemplo, ya estás en una obra de una edificación, ya tienes techo, ya tienes techo, y tienes que realizar actividades dentro de esa misma edificación y vas a dejar que llueva normal. ¿Por qué? Porque no te va a afectar. Vas a tener que aceptar ese riesgo. No hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si es que es una carretera o un saneamiento, ¿no? Como son obras lineales, esas obras lineales no vas a aceptar la lluvia, ¿no? No vas a poder trabajar, no vas a poder poner una carpa de 1 kilómetro, ¿no? Es imposible. Entonces vas a tener que realizar una paralización, ¿no? Una paralización y después pedir tu ampliación de plazo o suspender la obra, ¿no? Suspender la obra por situaciones de lluvias, ¿ya? Evitar, abandonar las actividades que generan riesgos. Claro, es lo que pasa cuando llueve, por ejemplo, ¿no? Llueve y es una obra de carreteras, hay que evitarlo, generando suspensión de plazo, hasta que se acabe el evento que afecta tu avance, ¿no? Y en la parte de perseguir se toman medidas que aceptan un mayor riesgo para lograr un mayor desempeño. Es decir, ir por un riesgo positivo que genere resultados positivos. Claro, o sea, está bien, en la parte del OCE te dice, te habla al 100% de lo que son riesgos negativos, ¿ya? Riesgos negativos. Ahora, riesgos positivos, ¿por qué no? Los riesgos positivos es lo que más quiere el contratista, pero lamentablemente lo confunde con, lo confunde esta gestión de riesgos positivas, lo confunden con trabajos mal hechos. Se quieren, por ejemplo, ahorrar cemento, de repente las profundidades no quieren, si mandan a 1.8 metros, lo hacen 1.5, quieren supuestamente ganar de esa forma, cosa que no debe ser. Pone un material de baja calidad, ¿por qué? Porque te lo venden más barato. Entonces, ese tipo de gestión de riesgos positivos no son los correctos, ¿no? No son los que son correctos son, por ejemplo, hablar de metodologías tecnológicas en las cuales
haces tu análisis costo-beneficio, y esto es por cantidades abundantes. Cuando tienes un metrado abundante, puedes generar una tecnología de ejecución que sabes que te va a costar bastante, pero se puede tomar como, como un tipo de inversión para que existan los frutos de ganancias mejores que con con las ejecuciones cotidianas. Entonces, con este avance tecnológico, ¿no?, de ejecución de obra, te va a convenir porque ya aprobaste un estudio de costo-beneficio, ¿no?, y ahí sí está permitido la gestión de riesgos positivos. Eso es lo que consiste. El ciclo y fase de gestión de riesgos es de acuerdo a la ISO 31000 del 2018. Ya, es norma internacional para la gestión de riesgos. El ciclo, vamos a ver. Planificar acciones preventivas. Vamos a hablar de las acciones preventivas, ejecución, evaluación y acciones correctivas. A ver, acciones preventivas, cuando estás planificando, estás en la parte previa, estás en las previas, como se dice, ¿no? Si hablamos de correctivas, es cuando te da el problema, ¿no? ¿Qué tienes que hacer cuando, por ejemplo, hablamos de un riesgo de seguridad? Tienes un accidente de trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Rapidísimo, realizar pues tu operación o tu forma de trabajo de seguridad, ¿no?, donde sabes que tienes que hacerlo recuperar a este trabajador accidentado, y a la final es llevarlo al hospital y que dé mejor resultado y que no llegue a la muerte, por ejemplo. Entonces, son procesos que lo tienes que realizar, ¿no?, en la parte preventiva para que lo tomes, ¿ya?, en la parte de cuando ya sucede el problema, ¿ya? Cuando ya sucede el problema, en otro caso, ¿ya?, si hablamos de otro caso, por ejemplo, a ver, ya cuando es atribuible al contratista, hay una incompatibilidad de plano, digamos, ¿ya? Una incompatibilidad de planos. En un plano te manda a realizar un concreto de veredas, por ejemplo, de 175. En otro plano de detalles te manda concreto de veredas de, de 100, ¿sí? De 100, ¿ya? Entonces, hay una incompatibilidad de planos, ¿ya? Hay una incompatibilidad de planos, también es incompatible con la parte del presupuesto. Esta parte de incompatibilidades se le escapa al residente de obra y no lo hace como consulta. Lo realiza como una vereda de 100 de resistencia, ¿ya? El FC es igual a 100 de resistencia. Entonces, la supervisión se da cuenta, ¿ya? La supervisión se da cuenta, él mismo hace la misma comparación, cuál es el orden de prelación, digamos, si es una obra sumansada, y da la conclusión que debería de utilizarse, por diversidad de construcción, debería de utilizarse un concreto de 175. ¿Cuál sería la acción correctiva? Para la supervisión va a ser que te muelas y lo vuelvas a hacer. Eso va a generar un impacto económico regular al contratista por no haberlo tomado en la parte preventiva, ¿sí? Entonces, en teoría dice, en acciones preventivas, en esta etapa se establecen objetivos y se identifican los procesos necesarios para lograr determinados resultados, de acuerdo con las políticas establecidas. Por ejemplo, si nosotros hacemos una metodología de control semanal, de repente con el control Luca-Head, ¿ya? Este control de Luca-Head
te va a permitir realizar, está bien que el Estado te pide un control mensual, que no baje del 80%, que esté siempre adelantado, para que tengas un monto positivo en los reajustes y todo un tema. Pero realizas tu gestión, ¿no? Tu planificación, tu proceso semanal. Controla semanalmente cómo vamos. Entonces, esto te va a alertar en las deficiencias del cliente técnico, en los avances o deficiencias del personal y en los avances de acuerdo para que puedas llegar al mes. Sabes que de repente tienes que llegar al 8%, por ejemplo, en tal mes, mitad de mes, mitad de año, digo, o mitad de plazo. En ese mes tienes que llegar al 8%. ¿Qué pasa? En la primera semana generas 0,5%. Para que en 3 semanas llegues al 8%, es imposible. Entonces tienes que tomar acciones correctivas si es que en tus preventivas has fallado. ¿Ya? Eso es la parte que estoy indicando. ¿Ya? Vamos a ver en hacer. Es el ciclo de PHVA. No sé si habrán escuchado alguna vez, ¿verdad? Consiste en la implementación del plan para alcanzar el objetivo. O sea, ya lo pusiste en papeles, ya lo planificaste, ya idealizaste, ya hiciste tus reuniones, ya está establecido en tu plan de trabajo, ¿ya? Tu plan de trabajo. Ahora, de ese plan de trabajo hay que hacerlo, hay que ejecutarlo, a ver cómo va, a ver si funciona, ¿ya? Luego, ¿cómo sé si funciona? ¿Cómo sé si está bien? Bajo una evaluación, ¿no? Una vez se haya puesto en marcha el plan, ¿no? En ejecución, se establece un periodo de prueba para medir y valorar su efectividad e ir solucionando pequeños problemas. Este es el procedimiento de Luca G, ¿no? Estás ejecutando tu obra, pero no sé cómo va mi avance, ¿ya? ¿Cómo lo hago? Lo evalúo. Evalúo mi seguimiento semanalmente, ¿no? Hago mi programación semanal, y veo cómo voy en la comparativa. Si me metes 8% del mes, que hacer, pensar bien la semana, de repente hago 3%, la siguiente 2% y aún así voy a pasar el 8% de meta. ¿Ya? Entonces, ahí estoy realizando un excelente ciclo. Y por último, en el caso de los resultados no se ajusten a las expectativas, o sea, cuando yo ya empecé mal con el 0,5%, ya no lo hice bien en la parte de ejecución, y en mi evaluación sale que está mal mi resultado, ¿ya? No se ajustan las expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y modificaciones necesarias, ¿no? Ahí es donde yo tengo que ver dónde está la falla. En esa primera semana tengo que verificar dónde está mi problema para poder yo tomar mi acción inmediata y que en las próximas semanas, del mismo ejemplo, empieza a mejorar, ¿ya? Empieza a mejorar. Claro, en el Luca Head, como mencionas, está bien, se tiene que reconocer, ¿ya? Como estoy mencionando, ¿no? Se tiene que reconocer cuál es mi causa de mi retraso semanal, ¿ah? Porque ya cuando es mensual ya estamos críticos. Entonces, ahí es donde se hace no necesariamente un plan de acción, porque el plan de acción, ¿ya? El plan de acción lo tomo en la parte inicial, que es todo un procedimiento, es todo teórico, ¿sí? En ese momento se toman las acciones necesarias puntuales. Es decir, por ejemplo, ya, a ver, maestro de obra, tú que eres especialista, bueno, capataz, que estás en el área a ver, si hablamos de qué tipo de obra, ya, estamos en una carretera. Tú que estás en obra de artes, pero estás en la parte de alcantarillado.
tú estás a cargo de todas las alcantarillas, pero me estás rendiendo mal, ¿sí? Hay otro capataz que se encarga de modo de contención. Hay otro capataz que se encarga de, bueno, es otra especialidad también, puente. Y otro capataz que se encarga de los movimientos de tierras. Entonces, ¿cuál de los cuatro capataces voy a hacer de repente el cambio respectivo? Pues entre los dos que son similares. El de muro de contención con el de alcantarillado, ¿no? Entonces, estos dos tienen algo que ver. Al ver su experiencia, porque se les conoce, se cambia de repente, eso es un plan de acción en ese momento. Se cambian los frenos. A ver, tú te vas para acá y tú para acá. El ingeniero que está a cargo de la zona de allá, vas a cambiar con el otro ingeniero la zona de allá. ¿No? Se cambian los frenos, los ingenieros que están a cargo de su zona, de su tramo. Entonces, los ingenieros de campo, ingenieros de producción. Eso sería un ejemplo sencillo, ¿no? De un plan de acción cuando la obra no está acorde a lo que yo planifiqué. ¿Y cuál fue el punto de evaluación, el Lucas? ¿Ya? Porque identifiqué cuáles fueron mis causas, cuáles fueron mis problemáticas del momento y tengo que accionar lo más rápido posible. O de repente no ha sido eso, no ha sido producción, ha sido logística, ¿ya? Y peor aún, ha sido ni siquiera logística, ha sido parte financiera. Eso es lo más crítico y muy, 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 muy importante para el contratista, representante legal o dueño de la empresa. Porque es imposible revertir un daño financiero. No hay dinero, por ejemplo, para la compra de materiales. No hay dinero para el pago de los trabajadores. Trabajadores empiezan a paralizar. LucaGet me manda un avance bajo porque los trabajadores no están realizando su... En primer lugar, trabajan de mala gana porque no le pagan puntual. En segundo lugar, piensan paralizar o paralizan una vez a la semana, ¿no? Entonces, esas problemáticas, ¿de dónde viene? Viene de un problema financiero. No tiene dinero para pagarles a los materiales y los HH, ¿no? Entonces, genera conflicto, genera atraso, genera que no vas a poder cumplir tu mes e incluso con el riesgo de que caigas al 80%, ¿no? Entonces, son situaciones que a veces, eh, si hablamos de producción, es sencillo, porque hablamos de personas competentes. Pues, pero si hablamos de tema logístico, que por ahí podemos ver mejorías, porque puede haber también sido error de administración o de logístico correspondiente, pero en la parte financiera es muy, muy, muy difícil de tomar acciones correctas, porque conseguir dinero de otro lado es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado. Eh, Aquí está, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar. Realizas tu árbol de causa-efecto, objetivos tácticos para ambos y los objetivos operativos para la parte de verificación. La verificación, pues, puede ser la metodología LUCA-G, ¿no? O el mensual, el seguimiento de la curva S, ¿no? O también realizar, como menciona ahí, la auditoría interna, errores en la elaboración de licitaciones también, ¿no? Que se puede ocasionarse, ¿no? Y actuar, es en el análisis de información y las mejoras requeridas. Análisis de información es todo lo que ha pasado en ese momento, ¿ya? Todo lo que ha pasado en ese momento, ver cuáles son tus causas, ¿ya? Tus causas, y realizar, pues, las acciones del caso, ¿ya? Realizar las acciones del caso. ¿Para qué? El objetivo de mejorar, ¿no? Está bien que
como lo dice la parte de la ISO de calidad, si tú haces un trabajo mal hecho, ¿ya? Porque de repente el operador se presentó como operador, por la emergencia del caso, lo elegiste como operador, disculpe, como operario, lo elegiste como operario de albañil. Levantas el muro, haces tus ladrillos, lo que pasa, no está plomada, está, no está plomada, mejor dicho, el muro del ladrillo. Entonces, ¿qué pasa? La supervisión lo observa, afuera de los límites permisibles. Entonces, ¿qué hace? Empieza a ordenar la demolición. ¿Qué pasa con esta demolición? Una, gasto de demolición que no es reconocido. Dos, el gasto de nuevamente hacerlo. ¿Sí? Este impacto económico genera cuando no haces una buena elección del trabajador. Debiste hacer tu procedimiento de elección, debiste entrevistarlo, debiste de probarlo en el trabajo, ¿no? A ver, hazme esto, ¿ya? De algún trabajo y le haces dos, tres preguntas técnicas y el operario te va a responder. Es bueno, mucho mejor, pero de repente tienes a nivel de oficial, no lo va a hacer. Descalificas y buscas a otro y evitas un retrabajo que vas a tener que pagar por una no conformidad de ese tipo de trabajos de calidad. El árbol de causa-efecto, ¿ya? El árbol de causa-efecto. Está un poco borroso, pero bueno. ¿Cuál es el problema central? Lentitud y errores en la elaboración de ofertas para licitaciones públicas. ¿Ya? Vamos a ver. Causa uno, falta de procedimientos o también métodos. ¿Ya? Falta de uso de infraestructura. Pésima estructuración en el archivamiento de la información. Archivamiento de la información. O sea, esté desordenado, ¿no? Esté desordenado y no tenga la data completa o actualizada, ¿no? Falta de capacitaciones al personal a cargo. Meten a gente sin experiencia, meten a personas que no tienen la experiencia suficiente, ¿no? Y también el poco conocimiento de la normativa vigente. También igual, meten a personas, incluyen personas que no tienen la competencia, son recomendados políticos, al finales cometen errores y los impactos son sumamente fuertes en ocasiones. E incluso hasta la cárcel va, hasta la cárcel. Vamos a ver cuáles son sus efectos. Pérdida de oportunidades para ganar licitación, ¿no? O sea, si tú tienes errores en la elaboración de ofertas para las licitaciones públicas, o sea, para que realices una oferta, no vas a ganar nunca. Nunca vas a ganar tus licitaciones. Siempre vas a estar tercer puesto, cuarto puesto, ¿no? Y nunca lo vas a ganar. ¿Cuáles son los efectos? Vamos a ver. Demora en la elaboración de ofertas para licitación, de repente se te acabó el plazo y ya no alcanzaste. Tendencia a cometer errores en la elaboración de ofertas. Claro, pues ya te has acostumbrado a equivocar. Desorden genera pérdida de tiempo y de documento. O sea, si perdiste todo el tiempo que hiciste, ¿quién te va a pagar lo que... Si lo perdiste, no hay ganancia, no te lo van a reconocer. Duplicidad en la información. Duplicidad en la información. Cambios continuos de personal. Claro que a veces, ahí, o sea, no, la persona que contrataba para que haga una elaboración de oferta, se equivocó, lo voto. De repente, contrates a uno, conoce, y te quedas con esa persona. Y pues obviamente va a generar resultados en alguna. Personal desmotivado.
Bueno, es caso particular, ¿no? El personal motivado puede ser cuando le pagues de manera impuntual o le estés pagando poco sueldo y con extremas horas, y etc. Ese sería un pequeño ejemplo. Fase de la gestión de riesgos. ¿Ya? Según la 31.000, ¿ya? Según la 31.000, te dice lo siguiente: establecer el contexto. Establecer el contexto. O sea, el universo de en la situación que voy a presentar. ¿Ya? Dice, entender el perfil de la entidad, sus objetivos y sus características operativas. Ese es el universo en donde estás participando para realizar esta gestión. ¿Ya? Luego, vas a identificar qué cosa. ¿Ya? Es el proceso de determinar los direccionadores de riesgos que pueden conllevar a pérdidas en la organización. O sea, tienes que ponerte en el peor de los casos y obviamente ver cuáles son los déficits que se puedan generar para pérdidas de esa organización. Por ejemplo, identificar eventos que puedan generar pérdidas operativas en el proceso de contrataciones. Ya, identificar eventos, realizar de repente unas bases administrativas, como mencioné hace rato, ¿no? Bases administrativas en las cuales se ven que son direccionadas, ¿no? Y se ven que son direccionadas. Entonces, eso va a haber consecuencias fatales, ¿no? Va a haber consecuencias fatales. Análisis de riesgos. Consiste en clasificar los eventos de riesgos identificados en categoría de riesgos de entorno, de procesos, de tecnología, de dirección, de integridad. ¿Ya? O sea, vas a tener que analizarlos uno por uno, ¿ya? Vas a tener que clasificar cuáles son los más impactantes o los más probables que se generen y que tú sabes que si has tenido prestaciones adicionales de montos del 14% del monto contractual, pues vas a generar, vas a saber que esos riesgos son fuertes, ¿no? Son impactantes en el futuro y lo vas a poner como en primera fila, ¿no? Evaluación. Implica valorar los riesgos en base a la determinación de precios o puntaje de probabilidad de impacto, priorizándolos de mayor a menor nivel de gravedad. Claro está que esto es cuando ya haces tu matriz de riesgo, ¿no? Cuando haces tu matriz de riesgo, valoras, bueno, en la directiva lo podemos realizar, ¿ya? En la directiva lo vamos a realizar más práctico, pero todavía no lo vamos a generar ese tipo de matriz. ¿Ya? Eso va a ser para la siguiente sesión. Tratamiento de riesgos. Tratamiento de riesgos es cuando ya sabes que el riesgo es, eh, es de bastante impacto, es de bajo, de mediano y alto, ¿no? Ya sabes cuál es el orden de estos riesgos y ahí están los tratamientos para que lo puedas realizar. Permite seleccionar la estrategia más adecuada a seguir frente a un riesgo con mitigar, transferir, aceptar, evitar y perseguir, ¿no? El seguimiento y supervisión para las respuestas planteadas y correcciones sobre cambios en el entorno. Bueno, si hablamos de obras, es estas cuatro de acá, es en el expediente, ¿ya? Y la parte última es en la ejecución de la obra, ¿ya? O sea, el supervisor y el residente tienen que administrar los riesgos con periodicidad semanal, ¿no? Eso te lo dice el reglamento, ¿ya? Entonces, esta parte es en la ejecución de la obra y esta parte de acá es en el expediente técnico, ¿sí? Hasta la firma de contrato. Ya. Cuando hablamos de establecer el contexto,
Ahí en esta etapa nos podemos hacer preguntas como determinados factores que están presentes, como qué tipo de institución somos, en dónde nos ubicamos, cuál es el estado de las vías de comunicación, entre otras cosas. Tenemos un ejemplo acá, ¿no? Abastecimiento o suministro de combustible para los vehículos de nuestra municipalidad. Movilidad de servidores, serenazgo en el primer trimestre del año. O sea, acá tenemos una necesidad, pero una necesidad interna. ¿Para quién? Movilidad de servidores. Servidores públicos, de repente para su personal, ¿no? También para el serenazgo. Vamos a ver el tipo de importancia. Dice, se debe evaluar si habrá desabastecimiento en algún periodo antes de que llegue el combustible del contrato principal, ¿ya? Y evaluar si se utilizan las herramientas de la normativa de contratación para solucionar. Por ejemplo, usar la contratación directa de o por desabastecimiento. O sea, verificar, ¿no? Si tú tienes acá que realizar este abastecimiento de combustible, tienes que primero evaluar si es que no lo hay, ¿no? Entonces, se debería de haber acá verificar antes de que llegue el combustible del contrato principal, ¿no? Herramientas y actores. Sistemas, aplicaciones, controles, instrumentos y metodologías. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder facilitar la gestión de riesgos. Evitar, para que puedas tomar acción, tienes que evitar, realizar tu plan de respuestas, transferir o disminuir. Disminuir o mitigarlos, es lo mismo. Efectos adversos de las amenazas que se pueden enfrentar. Aquí vamos a hablar uno por uno. Política de gestión de riesgos. ¿Ya? Catálogo, dirección de riesgo, matriz, sistema de alertas, planes de contingencias, cobertura de seguros y garantías. Esto, cobertura de seguros y garantías, por ejemplo, la carta de fianza de fiel cumplimiento. ¿Ya? Es una garantía. Pero no hay también el otro método de el 10%, cobrar el 10%, no, descontar el 10% del, del monto contractual en la primera mitad del plazo contractual. Por ejemplo, tienes que descontar el 10%, tienes que descontar 1 millón, por ejemplo, ¿ya? Tienes que descontar 1 millón. 1 millón de 10 millones, ¿ya? 1 millón de 10 millones. Y la obra es de 12 meses. En los primeros 6 meses tienes que descontarlo, de cierta manera, 1 millón entre 6 meses. ¿Ya? Entonces, esa es la otra parte de garantía que se tiene que hacer en la primera mitad. Eso pasa también para las empresas MIPES, ¿ya? Micro y pequeñas empresas, ¿ya? Entonces, bueno, ese es el cobertura de seguros y garantía. Vamos a ver los demás, ¿ya? En catálogo de gestión de riesgos tiene que ser estratégico, operacional, tecnológico, financiero y cumplimiento. Por ejemplo, el estratégico pactan objetivos estratégicos para identificarlos, se puede considerar lo establecido en el plan. Claro que tienes que hacer un sinfín de situaciones estratégicas, estrategias, mejor dicho. ¿Cuáles son tus estrategias, tus planes? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tienes que realizar? ¿No? Tu planificación en ese momento. Operacional, vinculados a la parte operativa, lógico, ¿no? Los originados por fallas en los procesos o en la estructura organizacional conlleva ineficiencias o incumplimiento de compromisos. Ya es cuando existen fallas, ¿no? Y no puedas terminar la meta, ¿no? Asociados al uso en la parte tecnológica de las tecnologías, activos, políticas, entre otras, o de la capacidad de recuperar dichos recursos ante la ocurrencia de hechos catastróficos, incluye la seguridad de la información.
¿Ya? Esto es, como mencioné siempre, la parte de la información, la data, tiene que estar siempre puesta para ayuda en la prevención. Financiero, asociar información incompleta e inexacta. Impacta en el logro de objetivos. Bueno, es cuando tiene un mal manejo contable de repente, ¿no? Contratación pública. Cumplimiento, involucra en el cumplimiento de normas, políticas, procedimientos, así como la falta de supervisión. Bueno, es cuando obviamente tenemos problemas con paralización de obras, conflictos sociales, ¿no? De repente tenemos situaciones por terceros, ¿no? La parte de arqueología, ¿no? Los servicios de luz, servicios de agua. Servicio de luz pasa cuando hay carreteras y tenemos postes de energía. Postes de energía están justamente al límite de la calzada de la carretera actual, pero la obra es ampliación y bueno, ampliación de la carretera tal, de 5 metros de ancho a 8 metros de ancho. Al hacer eso, los postes, si no los movemos, va a quedar a la mitad de la pista, de la carretera. Entonces se tiene que trasladar, moverse. ¿Ya? Y esa gestión es externa. Es una gestión de un tercero. ¿De quién? Del responsable de la parte eléctrica, ¿no? Y estas entidades tienen sus plazos, sus directivas, e impactan y paralizan las obras, en ese caso, ¿no? Y no puedo tener el cumplimiento del caso. Y esto es, pues, lo que está pasando hoy en día, ¿no? Se tienen que incluir acciones como la posibilidad de que un funcionario reciba soborno, ¿no? Esto es muy importante también. A ver, materia de gestión de riesgos, como los conocemos, ¿no? Riesgo bajo, medio, alto y muy alto. La probabilidad relacionada a la causa determinada cuán frecuente o posible es que un hecho ocurra. El impacto mide el efecto o consecuencias del hecho en la organización. Claro, si tenemos un riesgo de color rojo, pues tenemos que tener bastante alerta. Pero hay ocasiones que si está en rojo a la parte, a nivel de expediente, hay que ver bien esa planificación de presupuesto. Ojo, yo sé que ese riesgo me lanza un aviso, una alerta muy alta. ¿Qué significa? Que tengo que darle una chequeada a mi presupuesto del expediente. Que sé de repente que no está considerado, me va a generar una prestación adicional y es lo que debemos de evitar. Por eso existe la gestión de riesgos, para evitar las prestaciones adicionales y las ampliaciones del plazo. El seguimiento para respuesta de frente a los riesgos. Vamos a ver. Aquí estamos con dirigida a proporcionar respuesta ante emergencia de desastre. Bueno, es el plan de contingencia. De riesgos del plan de contingencia. En el caso, cuando hay eventos de desastres naturales, ¿ya? Por ejemplo, incendios, sismos, derrumbes, inundaciones, contaminación ambiental, explosiones no controladas. Ya, a ver. La gestión de riesgo de la normativa, todavía no estamos en la normativa, ya, todavía no estamos en la normativa. La normativa, esta es todavía bajo bueno, esta es la directiva número 6/2019, la INTE. Bueno, son situaciones que todavía no llegamos al objetivo principal, ¿sí? La matriz de riesgo de la directiva que nosotros vamos a aplicar, ¿sí? Vamos de menos a más, ¿ya? Vamos de menos a más. Al objetivo principal de aquí vamos a entrar, ¿ya?
Tiene la capacidad de resolver situaciones entre las partes. Es lo que dije, ¿no? El fiel cumplimiento. Como consecuencia de la resolución del contrato por una causa imputable del contrato. Entonces, la entidad lo cobra nomás, ¿no? Cobra el 10%, ya está para cobrar el 10% del monto contrato. Actores involucrados. El titular, la entidad, ¿no? El gobernador o alcalde, funcionarios y servidores y la Oficina de Control Institucional. El OCE, ¿no? El OCE, órgano encargado de las contrataciones a los usuarios a cargo del procedimiento de elección y planificación. Son los actores que involucran, bueno, que están involucrados en la gestión de riesgos o en la contratación pública. La importancia. Se habla de planificación, y lo hemos hablado varias veces, desarrollo anticipado de un balance, modificar la estructura organizacional conforme se requiera. Ejecución, mejorar resultados y reducir costos y pérdidas. ¿Ya? Seguimiento, monitoreo constante, asistir a los órganos de gobierno en su esfuerzo por definir una estrategia de supervisión, vigilancia óptima. ¿Ya? Importancia en prevención, estabilidad y confianza. Prevención, podemos, en la cual se permite evitar sorpresas a través de la cultura preventiva. Estabilidad, asegurar la estabilidad de la institución frente a los diversos escenarios que se presenten. Siempre existen personal técnico, ingenieros especializados en contrataciones, abogados especializados en contrataciones públicas, ¿ya? Entonces, ellos son los encargados a estabilizar los problemas que se puedan ocurrir durante los procesos y ejecuciones de bienes, servicios, consultorías y obras, ¿ya? Confianza. Brinda tranquilidad y confianza a la dirección y órganos de gobierno. Bueno, acá está el ejemplo, compra de equipos en moneda extranjera, identificación, análisis, evaluación y tratamiento. Entre todos es el riesgo financiero que sucede cuando compramos maquinarias que nacen de un presupuesto en moneda extranjera. Es importante tener en cuenta que en el numeral 38.6 del reglamento no son de aplicación las formas de reajuste cuando los documentos de procedimiento de selección establezcan que las ofertas se aparecen en moneda extranjera, salvo en el caso de bienes sujetos a cotización internacional o cuyo precio esté influido por eso. O sea, solamente los bienes nomás pueden realizar este tipo de contratación con moneda extranjera, ¿ya? Porque no está permitido. Importancia, ya, la importancia de mejorar la toma de decisiones en el gobierno, la estrategia, el establecimiento de objetivos y las operaciones del día a día. Ayuda a potenciar el desempeño y proporciona a una entidad un camino claro para crear, preservar y materializar el valor. Como ahí se ve, ¿no? SMART, específico, medible, alcanzable, relevante y temporal. La gestión del tiempo, ¿ya? Por ejemplo, ahí analizamos la definición de esta meta y se ha propuesto una pequeña municipalidad, ¿ya? Una pequeña municipalidad en el interior del país en relación con el recojo de basura. Meta definida, lograr que la tasa de recojo de basura en el distrito alcance un nivel de 90% de cobertura durante el periodo comprendido entre enero y diciembre, o sea, todo el año. ¿Ya? Tenemos ahí la parte específica, medible, relevante, delimitada y alcanzable. Ya, falta una diapositiva acá. No lo incluí. Ya. Bueno, fines de la contratación pública que establece la propia ley de contratación. El cumplimiento de fines públicos, maximizar el valor de los recursos públicos, contrataciones oportunas y mejores condiciones, promover la actuación bajo el enfoque de gestión por resultados y repercusión positiva en las condiciones de vida del ciudadano. O sea,
Todo esto se genera para que se tenga un mejor servicio a la ciudadanía. Si yo genero una obra pública, por ejemplo, ya, yo soy el gobernador tal, primera gestión, luego que gano por segunda vez, ya tengo una reputación de repente mala. No, este gobernador es corrupto. Nuevamente él va a tener que robar el dinero del Estado, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para revertir esta mala fama? Realizar que en mi organización se realicen unos buenos procesos, ¿ya? Procesos, tenemos que integrar al personal, integrar a las áreas, reestructurar, de repente tenemos que reestructurar las organizaciones internas, ¿ya? ¿Para qué? Para tener unos buenos resultados. ¿Y cómo se puede repercutir esto? ¿No? Ya en la misma población. ¿No? De repente yo ya estoy realizando mis obras con la calidad del caso. Por ejemplo, si yo construyo un colegio, ya se está fisurando, no tiene ni 3 años, pues obviamente es una mala gestión. Pero si ya estoy con un colegio en la cual ya está muy bien recepcionada durante su uso, su operación de esa estructura, no tiene defecto, no tiene nada de malo, todo está bien, ok, pues la felicitación en el caso. ¿Por qué? Porque ya hubo repercusión positiva en las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿no? Vamos a ver ya la directiva. Esa directiva es de cumplimiento obligatorio para las entidades, ¿verdad? Que se encuentra bajo el ámbito de aplicación de la normativa de conocimiento del Estado, así como para los proveedores que participen en las contrataciones que realizan las entidades. Es la directiva 012 del año 2017, que emitió el OCE, la gestión de riesgos y la planificación de ejecución de obras. Cuando te menciona, dice un riesgo de incertidumbre de un evento puede ocurrir impactado positivo o negativamente un proyecto. La incertidumbre radica en la imposibilidad de poder predecir el resultado de una situación en un momento determinado. O sea, yo no sé lo que va a pasar, yo no sé si lo que estoy planificando va a suceder. Ya, es una prevención. En este marco, cuando a la incertidumbre se le puede asignar un porcentaje de ocurrencia, se convierte en, ¿no? O sea, cuando puede pasar, puede asignar, es una posibilidad de este riesgo, ¿no? Se tiene que haber un balance entre calidad, tiempo y costo. Eso todos lo sabemos en una obra pública, ¿ya? No puede haber mucha calidad, tampoco tiene que estar desfasado el tiempo porque nos ganamos la penalidad, y el costo no debe aumentarse en prestaciones adicionales, mayores gastos generales y entre otros gastos más. En la etapa de proceso de selección, por ejemplo, las bases administrativas no se ajusten a lo que está normal en la ley de contrataciones, como le puse de ejemplo. La consecuencia, el calendario de la licitación se verá afectado porque se observará el proceso. Se realizó mal en las bases, el calendario va a tener que ser afectado. Más demora para que empiece la obra. Las entidades planifican su ejecución con la mayor eficiencia y transparencia para evitar complicaciones desde la etapa del proceso de selección y luego, o sea, acá empieza ya desde el procedimiento de selección hasta la ejecución. Saneamiento de terrenos antes de convocar la ejecución de la obra. Esta medida frente a un riesgo latente permite que las entidades no generen mayores gastos por demoras en la entrega del terreno y esto retrasa la obra. O sea, terrenos de posesionarios y terrenos para expropiación, ¿no? Entonces eso va a generar retrasos en la obra o inconcluso en la obra, ¿no? Tenemos otro ejemplo, ¿ya? Bueno, en el inspector de profesional, funcionario, servidor de la entidad no requiere registro de consultor en obras de 12. Bueno, eso es parte de, ¿no? Y supervisor es personal natural, especialmente contratada para dicha tarea, debe tener no menos de 2 años de especialidad y requiere estar registrado como
un consultor de obras. Vamos a ver un caso, ¿ya? Al elaborar un expediente técnico, los ingenieros deben hacer considerado estos y otros riesgos más. Veamos algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, diseños deficientes, mal cálculo de dimensiones de los cimientos. Es un caso. El segundo caso, falta de permisos conectar a la red eléctrica del colegio y la subestación de la empresa concesionaria. Caso 2. Caso 3. Encontrar interferencias en tubería de gas o tubería antigua de esa. O sea, uno es deficiencia, otro falta de permisos y otro por vicio oculto, ¿no? Un vicio oculto, de repente no estuvo contemplado en el expediente, pero en la ejecución te encontraste con eso. Si es que no hace gestión de riesgos, ¿qué pasa? La obra se puede paralizar totalmente en su ejecución. La obra se atrasará en su culminación porque van a empezar con ampliaciones de plazo. ¿Ya? Si son diseños deficientes, tienes que hacer tu expediente de prestación adicional, ¿no? Generar tu consulta y se convierte en una prestación adicional. Y por último, cuando las cosas sí se planifican, dice la planificación y la gestión de riesgo en la ejecución de las obras públicas es muy importante y la eficiencia en el gasto y eficacia en la construcción. Entonces, si tú planificas, va a estar muy bien. Pero si no lo planificas y si pasa el impacto, van a generar mayores gastos, mayores costos, paralizaciones y mayores plazos. Ejemplos. Tenemos riesgos de errores o deficiencias en el diseño de la estructura del colegio. O sea, has hecho diseños de la estructura del colegio donde están mal hechas. ¿Ya? Vamos a estar en la parte, bueno, eso 9:30, pero vamos a estar en la parte más importante. ¿Ya? Consecuencia. Indicaciones de diseño que implican reconocer mayores costos de obra, así como los mayores tiempos de ejecución. O sea, adicionales de obra y ampliación del plazo. Es lo que va a pasar. Otro caso. Terreno donde se ejecutará la obra no está totalmente disponible. O sea, no está zoneado, o sea, registralmente. ¿Qué va a generar? Paralizaciones de obra que generan presión del plazo, reconocimiento de mayores costos y mayores gastos generales. Estudios de suelos o geológicos deficientes, o sea, cuando hay copia y pega o cuando hay documentos que solamente alteran los resultados, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? Modificaciones de diseño que implican reconocer, bueno, ampliación del plazo y adicionar el al final, ¿no? Encontrar interferencias como redes de agua o desagüe de un concesionario local, ¿ya? Paralizaciones de obra, ampliación del plazo, reconocimiento de mayores costos y mayor gasto general. Conflictos sociales por poblaciones que no fueron previamente advertidas de las obras a ser ejecutadas. Mayores gastos generales, mayores costos directos, ampliación de plazo, paralizaciones. Y este es parte de contratación pública interna, ¿ya? Solicitud, ofrecimiento de soborno para la adjudicación de la empresa contratista a cargo de la elaboración del expediente técnico o para la ejecución de la obra, o para acelerar el procedimiento ante la entidad. Cuando hay un soborno, cuando hay billete, cuando hay plata, cuando hay dinero para el funcionario, ¿ya? La empresa ofrece dinero, soborno. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Perjuicio económico para la empresa por paralización de la obra y procesos judiciales, multas y otros daños económicos cuando generan ya, o sea, cuando ya se llegan a enterar. Sanciones penales para la empresa y colaboradores, con los que están implicados, ¿no? Daños reputacionales de la empresa, perjuicio para los ciudadanos por la obra no concluida, es la que menciono siempre, ¿no? Es lo que pasa cuando generan ese tipo de situaciones, las obras no se concluyen, ¿no? Perjuicio económico para los trabajadores de obra y la empresa. Entramos a la directiva. La directiva tiene su historia, ¿ya? Primero empezó
Acá dice modificar primero empezó con una directiva, pero después esta es la actualizada, ¿ya? Modifica la directiva de gestión de riesgo de planificación. Esta es la segunda versión, ¿sí? La de 23 de mayo. La acta de sesión de fecha 23 de mayo corresponde a la sesión ordinaria, informe tal, del 22 de mayo de 2017. La dirección técnico-normativa de fecha 22 de mayo. Artículo 1, modificar la directiva tal, la 12, ¿no? 2017. Publicar la versión utilizable de directiva 012-2017, gestión de riesgos en la planificación y ejecución de obras en el portal de Estado de Perú. Y el portal institucional de organización, o mejor dicho, en el OCE. Disponer de la publicación, presente resolución en el diario electoral. Ya. A ver, esta es la parte de la directiva. Vamos a hablar lo que consiste la directiva. Tiene la finalidad, objeto, alcance, funciones generales, tiene que estar dentro de un contrato, cómo es que se puede llenar de un asiento por obra, ya, esto es real. De igual forma para el residente, cuando hablamos de periodicidad semanal, lo que sí te dice la gestión de riesgos, cuáles son sus procesos ya de la directiva, ya no de una normativa extranjera, sino de la misma directiva del OCE. Esos son, ¿ya? Los ejemplos, vamos a las proporciones específicas, ¿ya? Y todo esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, ¿ya? Porque ya se acabó el tiempo y falta todavía. Bueno, a ver, consultas, preguntas al respecto del tema.